Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bonita mañana. Qué emoción nuevamente poder compartir con cada uno de ustedes en esto que hemos llamado Palabra Cierta, televisión con valores, con educación y sobre todo con herramientas que te permitan avanzar en la vida personal y profesional. Nosotros desde ya ponemos a su disposición las redes sociales de este espacio, @Palabra Cierta, Piso Televen, @Televen TV, la de nuestro canal y la mía que es @Zambrano Miguel. Por allí pueden dejar todos sus comentarios, sugerencias e incluso recomendaciones. También les recuerdo que tenemos allí el código QR para que usted lo escanee ya mismo y disfrute de nuestra aplicación como lo es Televen Stream y así disfrutar de esta maravillosa programación porque Televen está contigo a donde vayas. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, el liderazgo transformacional. Es el liderazgo participativo, el liderazgo que seguramente en la empresa hace falta, que en el país hace falta, desde la persona que está en la escuela, desde la persona que está quizás en un cargo político, desde esa persona que incluso necesita liderar su vida. Lo dice mi querido mentor John C. Maxwell, primero lidérate tú para poder liderar a otros. Cuando hablamos de liderazgo estamos hablando de una capacidad, de una herramienta, de muchas características que tenemos como seres humanos para guiar a los demás, para mostrarles el camino, para motivarlos, para animarlos, para enseñarlos, pero sobre todo para ser ejemplo, para ser guía. Es increíble cómo el liderazgo todo lo soporta, es decir, todo se basa en él. El liderazgo bueno hace que todo el mundo suba, el liderazgo malo hace que todo el mundo baje, que todo el mundo desmaye. Y tristemente vemos cómo hay personas que se aprovechan de sus cargos, que hacen valer, por supuesto, ese lugar en el organigrama quizás de la empresa para aprovecharse de los demás, para no reconocerlos, para vejarlos, para comunicarse de una manera muy agresiva e incluso hasta pasiva, ¿no? Que es cuando te ignoran, cuando ese líder no se acerca a ti. Es más, hablando hoy del liderazgo transformacional, de ese liderazgo participativo, hay un tipo de liderazgo que es el liderazgo coaching. ¿Qué significa esto? Que tú como líder te puedes acercar a tu colaborador y preguntarle cómo se siente, cómo está, en qué le puedes ayudar, cómo le puedes servir. Porque finalmente entendemos que mientras más servimos, más líderes somos. ¿Escucharon bien, no? Mientras más servimos, más líderes somos. Y es lo bonito de esto que para mí prácticamente es como una unción, es un don, el don del liderazgo. Se dice que hay gente que nace con ese don, desde pequeños cuando hablan todo el mundo lo sigue, pero hay otros que sencillamente lo van desarrollando, es decir, todos somos líderes. Y quiero ver justamente qué piensa la gente en la calle acerca del liderazgo, porque si yo aseguro desde esta vitrina que todos somos líderes, ¿qué piensa usted acerca del liderazgo transformacional y participativo? Vamos a verlo. Tiene que tener como tal un ejemplo a seguir. Eso haría que muchas personas vieran a él como un ejemplo y pudiesen aprender un poco más, ¿no? Tener una buena reputación, tener un buen reconocimiento respecto a la empresa, siempre mantener la comunicación hacia ellos y siempre estar atento a todo lo que pase en la empresa, pues. Siendo eficiente, teniendo una buena comunicación con los empleados, y siempre asumir el liderazgo, pues, tener buena gerencia, haciéndolos participar en todas las actividades que haya dentro de la empresa, viendo cuál es en qué mejor se desarrolla o se desempeña cada trabajador. Ser respetuoso, responsable. Bueno, para mí esa sería la base, pues. Los apoya, los entrena, por así decirlo, para el trabajo, no los deja solos, no es un mal líder, por así decirlo. Sí, definitivamente el liderazgo es una gran habilidad que deberíamos tener todos y que por supuesto podemos desarrollar, pero requiere de voluntad, requiere sobre todo de mucho enfoque y saber cuál es el propósito que tienes con tu equipo e incluso contigo mismo. Como les decía, si tú no te lideras a ti, es decir, si no eres disciplinado, si no te hablas bonito, si no tienes una buena comunicación intrapersonal, si no te planificas, si no hay quizás algo de disciplina y por supuesto si no sabes hacia dónde vas, difícilmente vas a alcanzar tus objetivos. Imagínate cómo vas a motivar a un equipo donde hay distintas personalidades, distintos caracteres, distintas edades para lograr objetivos, porque finalmente, ¿qué hace un líder? Y esto es una pregunta muy interesante, sobre todo cuando lo llevamos a la parte corporativa. Hay empresas que necesitan un buen gerente, es decir, rentabilidad, números, planificación, orden,
pero hay muchas empresas que necesitan es un líder, alguien que mueva a ese equipo, alguien que los lleve a ser más productivos, que los reconozca, que los guíe, que los motive, que los enseñe. Y eso es parte justamente de lo que estaremos hablando hoy acá en Palabra Cierta, así que ya venimos con más de este interesante tema, el liderazgo transformacional y participativo. Palabras en tinta. Y a propósito del tema del día de hoy, les tengo una excelente recomendación y es El líder que no tenía cargo, del gran Robin Sharma. Este escritor canadiense de verdad que nos hace reflexionar con cada uno de sus libros. Es más, si leíste El monje que vendió su Ferrari, también pertenece a este gran autor. En esta fábula moderna nos habla de la importancia del liderazgo y sobre todo cómo conseguir esa fórmula para cada día ser mejores líderes y tener mayor influencia en nuestro equipo de trabajo y también con las personas que tenemos alrededor. Así que El líder que no tenía cargo, de Robin Sharma, es una recomendación que no pueden dejar de leer. Palabras en tinta. Y estamos de vuelta acá en Palabra Cierta, hoy hablando del liderazgo transformacional. Qué interesante tema, ¿no? Cuando hablamos de liderazgo ya saben que servir, una persona que tiene ciertas cualidades, de las cuales también en un rato vamos a hablarles. Pero el liderazgo transformacional, participativo, se encarga del crecimiento del equipo. Y ustedes dirán, ¿y qué tan importante es el crecimiento del equipo? Todo. Hay empresas y hay liderazgos que por supuesto no se encargan de esto. ¿Por qué? Porque no les interesa que el equipo se prepare, que el equipo se entrene, que el equipo se supere y que el equipo de alguna manera avance, que crezca. Y esto es una gran realidad. Pero también hay ciertos negocios, hay ciertos ambientes donde probablemente ese equipo no sea muy común que se le permita crecer porque la ley del tope, como lo dice mi mentor John C. Maxwell, está allí. Hay cargos donde no vas a crecer más nunca, pero aquí es donde viene quizás lo interesante del liderazgo, comunícalo. Aquí las oportunidades de crecimiento son cero, aquí no hay más nada que hacer. Porque cuando hablamos de liderazgo transformacional es porque justamente nos enfocamos en la transformación de ese individuo, en el crecimiento personal y profesional de ese individuo. ¿Qué significa esto? Que es un liderazgo mucho más asertivo, más empático, más cercano y que se preocupa y ocupa por su equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque le interesa el recurso humano entendiendo que allí está el verdadero capital de una empresa. Sabemos que la rentabilidad es el indicador que todo empresario necesita y quiere, sí es verdad, pero ¿qué pasa con esta habilidad blanda tan necesaria como lo es el liderazgo? Entonces, vamos a hablar un poco de cómo un líder debe manejarse dentro de una organización para ejercer el liderazgo transformacional. Por ejemplo, hoy que se habla tanto del salario emocional, imagínese usted como líder que prepare a su equipo, que vea ciertas características, que de alguna manera entienda que esto lo puede explotar en el buen sentido de la palabra. ¿Qué debe hacer? Capacitarlo. Ahora bien, para capacitar a este personal, yo siempre recomiendo una fórmula mágica que no se pela, no tiene errores y es, escuchen bien, yo lo hago, tú me ves, tú lo haces, yo te veo. Yo lo hago, tú lo haces conmigo para que aprendas y por último ya yo estoy feliz, estoy orgulloso y satisfecho y ahora sí, ya sé que esa tarea la vas a lograr. Y esto tiene que ver con delegar, que es una de las grandes funciones del liderazgo. Y si estamos hablando justamente de crecimiento personal y profesional, debes confiar en tu equipo, porque en el liderazgo transformacional se cree profundamente en el equipo, hay fe, hay cierto ambiente de optimismo. Yo estoy preparando a esta gente joven, tienen un buen currículum, tienen muy buena disposición, además de eso son bien voluntarios. Hay algo que me encanta de ellos y es que se comunican, bueno, vamos a transformarlos, vamos a lograr que ese liderazgo transformacional y participativo tenga un efecto positivo dentro de la empresa. Ahora, el perfil de este líder, como el de cualquier líder, prácticamente el primero es que debe tener conocimiento del área. Imagínense ustedes que yo comienzo a liderar un grupo de médicos sin ser médico. A mí se me va a hacer muy difícil, ¿cierto? Pero yo como periodista, si lidero un equipo de periodistas, se me va a hacer mucho más sencillo. Entonces, esto es lo primero. Un líder debe tener conocimiento en el área. Difícilmente vamos a seguir a alguien que no nos inspire, que no nos enseñe, que no nos motive y que no sepa cuál es el camino. Lo segundo, un líder
para que sea transformacional, debe tener una comunicación cercana. Y por supuesto, esta tiene que estar basada en la asertividad. Hablar desde el respeto, la empatía. Oye, decirle, ven acá, siéntate conmigo, a ver, cuéntame qué es lo que te está pasando. Y empezamos a echar cuentos. Eso es lo que hace un buen líder. El buen líder, además, tiene una premisa, y es que a esa persona en público lo felicita y en privado le hace la queja, le da el regaño bonito, ¿no? Le dice, epa, vamos a llamarte la atención por esto. Porque justamente cuando nos exponen al escarnio público, ya yo a ese líder le pierdo el respeto y yo la transformación no la voy a obtener, porque allí no me voy a sentir cómodo. Pero además también ese líder es respetuoso, sí, es cercano, es empático, habla en el contexto ideal, de alguna manera no me juzga, que es la parte más bonita de la comunicación asertiva, entendiendo que yo lo que busco justamente es poner límites, hablar claro, hablar para que tú me entiendas, para que proceses esa información y sin duda alguna la comunicación fluya y las relaciones interpersonales sean óptimas, ¿vale? Tercer elemento de este líder, el líder debe tener autoridad. La autoridad se gana, tiene que haber congruencia entre lo que dices y lo que haces. Tiene que haber, por supuesto, conocimiento, que es parte de la autoridad, pero la autoridad se ejerce con acciones. La autoridad se ejerce en el día a día cuando un colaborador ve que ese líder cuando habla lo hace. Listo, el ejemplo. Como siempre les digo, la frase famosa de Albert Einstein, el ejemplo no es una forma de enseñar, es la única forma de enseñar. Y por último, un gran líder, de esos que transforman, que motivan, que te guían hacia objetivos en común, tiene algo bien particular y es que tiene química. Sí, cuando hay química entre esa persona y el líder, yo siento mayor disposición para acompañarlo. Yo busco abrirme más para que él me diga las cosas, para entenderlo, para comprenderlo, para de alguna manera decir, oye, me encanta lo que estás diciendo. Y esa química se genera con habilidades blandas. Tiene que ver con tu lenguaje no verbal, la sonrisa, la voz, el lenguaje corporal, la proximidad. Cómo yo me le acerco a este colaborador, hasta incluso la forma de vestir. Imagínense todo lo que podemos tener a nuestro favor para poder conectar con nuestro equipo y sobre todo para generarles esa dosis de inspiración. Inspiración pura, ¡qué maravilla! Nosotros en el próximo bloque seguiremos hablando de cómo lograr este cambio transformacional primero en nuestra vida para poder lograrlo con los demás. Ya venimos con más de Palabra Cierta. Y continuamos acá en Palabra Cierta por Televen, tu canal, hablando de este maravilloso tema del liderazgo. Te hago una pregunta, ¿la gente contigo está bien o está mal? Esa pregunta se la hago siempre a todos los líderes en las empresas. ¿Contigo la gente se siente bien o se siente mal? ¿Se sienten acompañados o desprotegidos? ¿Contigo se sienten allí siempre de alguna manera resguardados o más bien están escondiéndose de ti? La respuesta la tienes tú solo. No es fácil a veces autodiagnosticarnos y es por eso que quiero comentarles rápidamente. En mi empresa hace poco hicimos un trabajo muy interesante con una gran psicóloga venezolana, Yolín Molina, que la he tenido acá en el programa, y cuando vimos el diagnóstico nos dimos cuenta de que incluso nosotros que hablamos de liderazgo y que tratamos de ejercer un buen liderazgo, hay cosas que mejorar. A nivel de comunicación, a nivel de reconocimiento, hay muchas cosas que uno puede trabajar en el día a día. Pero como les decía, si no hay propósito, si no hay enfoque, si no hay un camino a seguir, difícilmente estos objetivos se van a lograr. Y eso pasa en primer lugar por ti, por tu vida, por tu familia. Luego, con tu equipo de trabajo, con esa comunidad en donde vives y cualquier grupo que tú quisieras liderar. Así que así comienza este paso a ser buenos líderes. Mucha gente me pregunta a veces por Instagram cuando hablo de liderazgo, personajes como Mahatma Gandhi, gente que no tenía quizás esa química de la que hablamos en el bloque anterior, esa fuerza en la voz, pero es que Mahatma Gandhi fue una persona muy inteligente, una persona que además venía de una clase media alta, fue a estudiar, un tipo intelectual, pero una vez que vio tanta barbarie, que vio tanta injusticia, él comenzó a creer en lo que podía lograr, en ese cambio transformacional, no solamente en su vida, sino en la vida de los demás. Por ejemplo, obviamente en la India, ¿no? País al que pertenece Mahatma Gandhi, luchó incansablemente por sus ideales, estaba tan convencido que comenzó a inspirar a otros.
Y este liderazgo para mí es maravilloso porque si bien es un liderazgo medianamente pasivo, logró grandes cambios en la sociedad. Nelson Mandela, imagínense ustedes, más de 26 años preso, estuvo allí en la cárcel escribiendo, reflexionando, arrepintiéndose, perdonándose, y luego de que salió de la cárcel, lo primero que hizo fue perdonar a las personas que lo apartaron, que lo denigraron justamente por el apartheid allá en Sudáfrica. Quizás sí, con un verbo mucho más vehemente, con mucha más fuerza, con más química, logró grandes cambios en la sociedad. Pero sin duda alguna, para mí, el líder número uno del mundo, Jesús, con sus enseñanzas, con su ejemplo, con su vida y sobre todo con esa forma de comunicarse tan cercana, que además a mí cada vez que leo una parábola me quedo conectado porque es una de las grandes herramientas de la pedagogía. Los líderes tienen esa capacidad, lo llevaríamos hoy quizás al storytelling, de contar historias, metáforas, fábulas, hacer analogías, parábolas en el caso de Jesús, y vean cómo justamente con su vida, una vida maravillosa, una vida ejemplar, logró cambios transformacionales muy importantes en las personas. Logró esa transformación que quizás todos estamos esperando, no solamente de un ciudadano individual, no, en colectivo. Pero Marcel Proust creo que quedó inmortalizado con esa frase por cierto pensador francés: aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Esto significa que cuando yo me preocupo y me ocupo en el otro, de alguna manera le estoy permitiendo transformarse. Cuando yo me ocupo en esa persona y me le acerco y escucho sus vicisitudes, sus problemas, su calvario, pero también sus logros, también sus habilidades, y soy capaz de detallarlo, soy capaz de analizarlo, yo lo puedo ayudar. Yo le tengo las soluciones. Yo le tengo las herramientas necesarias para avanzar. Y es justamente esa responsabilidad que tenemos todos como líderes en nuestra vida, en la empresa, en la sociedad, donde sea. Insisto, cuando el líder está bien formado, cuando el líder posee valores, cuando el líder vive del ejemplo y sobre todo tiene una vida congruente, todo comienza a girar en torno a ese ejemplo a seguir. Y yo, por ejemplo, desde muy pequeño me sentí identificado con gente que tenía mis ideales. Y es lo que habla John Maxwell en las 21 leyes irrefutables del poder, la ley del magnetismo. ¿Qué significa esto? Que cuando uno sigue a un líder es porque de alguna manera estamos alineados con sus valores. Estamos alineados con su forma de comunicar, con sus pensamientos, con su vida misma. En el caso de John C. Maxwell, la gran mayoría de esa comunidad son personas que creen en Cristo, son cristianos. Gente que va a la iglesia. ¿Por qué? Porque John Maxwell es un pastor. Cuando tú sigues a un líder es porque te gusta, porque te genera empatía, porque quizás quieres ser como él. Y es aquí donde entendemos que el liderazgo per se es bueno, pero también es malo. El liderazgo per se simplemente es la capacidad y la habilidad de mover gente, de hacer que la gente te siga, que la gente te escuche, pero puede ser un mal liderazgo o puede ser un buen liderazgo. Y quizás hablemos con algo muy cliché, pero es que todo esto depende ¿de qué? De tu crianza, de tu educación, de tus valores y sobre todo de fijar posición frente a circunstancias que quizás para otros son muy difíciles porque ¿qué hace el líder? Toma buenas decisiones. El líder tiene esa visión clara de qué es lo que quiere y va a hacer hasta lo imposible con su equipo, justamente transformándolos, preparándolos, delegándoles tareas para que ellos también se formen y así, por supuesto, ir tras eso que en algún momento se propuso. Porque lo que más motiva al equipo con un líder es que el líder sea soñador, sea ambicioso, sepa para dónde va. Es como cuando uno sale con una persona y esa persona te dice, tranquila, que yo sé lo que voy, no te preocupes. Y tú vas cegada, listo. ¿Por qué? Porque hay confianza, la confianza es absoluta. Y nosotros, normalmente con este liderazgo transformacional y participativo, lo que sentimos es confianza. ¿Por qué? Porque nos valoran, porque nos ven, porque nos respetan. Porque sabemos que para esa persona somos importantes. Y yo lo debería hacer todos los días. ¿Cómo lo hago? A través de mi verbo, de mi comunicación, de mi reconocimiento, quizás hasta un mensaje de texto, no importa, un correo. Tu lenguaje no verbal le puede hacer sentir a alguien especial. Y esa es tu responsabilidad, ese es tu trabajo. Así que vamos a enfocarnos en ejercer este liderazgo que estoy segurísimo que no solamente para tu empresa, no solamente para tu vida, no solamente para la sociedad, sino para el país es necesario. Nos hace falta el liderazgo que nos transforme, que nos permita crecer, que nos dé aliento, que nos dé ese espaldarazo, que nos escuche y que de alguna manera se relacione tanto con nosotros
que cabe destacar, no es que se va a llenar de mis problemas, porque muchos líderes siempre me dicen, Miguel, pero es que imagínate que yo me siente con los 100 colaboradores a escuchar todos sus problemas, es que me voy a sobrecargar. Es posible, pero tú como líder puedes formar otros líderes que estén quizás en una línea gerencial menor, ¿verdad? Una línea gerencial media, para que ese trabajo lo hagan. Porque, como bien lo saben, todo comienza desde arriba, lo que llaman el efecto cascada. Hace poco hablaba con una empresa y le decía, tú tienes un problema de liderazgo, ¿verdad? Allí en la directiva. ¿Por qué? Porque cuando trabajé con todos tus gerentes, que eran, no sé, unos 80 gerentes, cuando el resultado arrojó mala comunicación, poco reconocimiento, mucha apatía, roles que no están definidos, es porque tus directivos, es decir, tus líderes, no lo están haciendo bien. Pero esto va más allá. Es que cuando hay dos cabezas en ese liderazgo, que puede ser el presidente y el vicepresidente, cuando los evalúas, están actuando de la misma manera. Es decir, el equipo es el reflejo del liderazgo. El equipo es el reflejo del liderazgo. Así que si tú quieres cambios sustanciales en tu vida y en tu negocio, en primer lugar comienza a liderar tu vida para que puedas liderar a los demás. ¿Vale? Como siempre, un placer poder compartir con cada uno de ustedes. Recuerden que estamos en las redes sociales, @ZambranoMiguel, @Palabra Cierta Piso Televen y @Televen TV. Espero que hayan disfrutado muchísimo de este tema, que lo pongan en práctica. Recomendaciones como El líder que no tenía cargo, de Robin Sharma, increíble. Las 21 leyes irrefutables del liderazgo, increíble, de John C. Maxwell. Y finalmente, todo se define por tus resultados y por tus acciones. Cuídense mucho, pórtense bien. Esto fue Palabra Cierta. Chao, chao.